sucede después que la persona muere. Hay muchas tendencias y podríamos decir tradiciones. El día de hoy en nuestro país se conmemora el Día de los Muertos y muchos llevan alimentos. ¿Podrá el muerto servírselos? En todo caso, más allá de las costumbres culturales, nosotros como creyentes debemos entender en qué consiste la muerte, qué pasa después de la muerte y los dos caminos que hay. Usted sabe qué es la muerte. El sabio Salomón nos lo dice en Eclesiastés, capítulo 12, del 1 al 7. Eclesiastés, capítulo 12, del 1 al 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El sabio Salomón nos dice, acuérdate de Dios cuando eres joven, y me dirijo a los jóvenes aquí presentes. Lo único seguro es la muerte. No hay edad para decir no me va a llegar la muerte, todos vamos a morir. Pero a los que Dios les da el privilegio de llegar a ser ancianos, hay una serie de situaciones que las descubre el texto sagrado. Se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Y qué nos quiere decir esto? Usted puede ser deportista, puede ser futbolista consumado, atleta, basquetbolista, y toda su fuerza se va a disminuir y va a caminar encorvado. Ya las muelas van a bajar su número, va a perder los dientes y va a perder la visión. Pero ¿qué sucede? Sea que usted sea joven, que le llega la muerte, o sea que sea anciano, dice el sabio Salomón, la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Está hablando de un momento determinante, de un momento final, y este momento final se caracteriza por dos cosas: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Muchas veces dicen, casi se murió, y debemos entender que la muerte es cuando usted devuelve el espíritu a Dios. Nosotros somos seres de polvo. Polvo eres y polvo te convertirás. Si usted no me cree, lo invito a que abra cualquier sepulcro después de 20, 30 años y escuchará polvo y quizás algunos huesos. Polvo eres y polvo te convertirás. Y esto nos lleva a la humildad. No podemos jactarnos de nuestra inteligencia, de posesiones, no podemos jactarnos de fuerza o de habilidad para una profesión o para un deporte.
Todos nos vamos al polvo, somos polvo. Y lo segundo que nos dice el texto sagrado, que el espíritu vuelve a Dios. Muchas personas se mueren dormidas porque Dios le pidió su espíritu. Cuando usted ve, dentro de las funciones del Espíritu Santo es darnos vida. La muerte es cuando usted le devuelve el espíritu a Dios. ¿Y qué pasa cuando la persona muere? Y aquí el texto sagrado nos lo dice en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este texto es muy profundo y entendamos algo. No existe culto ni misa de muertos. Eso es un invento de la religión para sacar dinero. El hombre muere una sola vez. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Antes de subir al trono de Dios o de ir al infierno, primero debe haber un juicio. Y permítame adelantarme en algo. El juicio es universal, es para todos. En dos grandes grupos, sí. No es que usted se muere y al siguiente segundo está frente al Señor. No. Entienda, se muere y después de esto el juicio. Y aquí el texto sagrado, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos dan un misterio. Veamos el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. El arcángel se le dirige al profeta Daniel y le dice así: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿A quién se dirige al ángel? A un joven que con 14 o 15 años fue deportado a Babilonia porque era descendiente de los reyes, era descendiente del rey David. Sabemos por la Biblia que lo hicieron eunuco, le cortaron sus genitales, y sabemos por la Biblia y por la historia que tuvo puestos muy importantes en el gobierno. Se lo considera uno de los hombres más sabios de todos los tiempos. Sabemos por la Biblia que era un hombre valiente, que fue echado al foso de los leones por su fidelidad a Dios. Podríamos decir con toda seguridad un gigante de la fe. Y parafraseando le dijo el ángel a Daniel: tú vas a dormir. En lugar de la muerte le dijo: tú vas a dormir. Y al fin de los tiempos te vas a levantar para recibir todos los premios que has ganado en esta tierra. No lo dijo ni bien te mueras, le dijo al fin de los tiempos. Es decir, en este momento el alma del profeta Daniel está profundamente dormida. No sé si a usted le ha pasado que llega tan cansado del trabajo o de los estudios que queda, como se dice en el argot popular, noqueado. No siente nada. Está profundo, como dicen los abuelos. Pues esto le dijo el ángel al profeta Daniel. Pero veamos qué dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 53. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, del 51 al 53. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí el apóstol Pablo nos dice: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero está hablando de que la gran mayoría va a dormir. Es decir, la muerte o lo que le pasa a la persona, al alma de la persona,
es que se queda muy dormido y se va a levantar al final de los tiempos para lo que todos conocemos como el juicio final. En los cementerios lo que reposa que es el polvo, los huesos. Polvo eres y polvo te convertirás. El alma de la persona que muere va a dormir. Pero dice que algunos, y lo vamos a ver más adelante, no van a dormir, van a estar automáticamente en la presencia de Dios. Y ya vamos a ver cuáles son. Después que la persona sea despertada, dice el apóstol Pablo, seremos transformados y nos dará el Señor a su pueblo, a los creyentes, un cuerpo nuevo. Y le llama que este cuerpo debe vestirse de inmortalidad. El cuerpo nuevo que nos va a dar el Señor es un cuerpo inmortal. Y ahora debemos tener claros los dos caminos que existen después del juicio. Está en Mateo 25, del 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Veamos algunas verdades no discutibles de este texto. La primera, lo que dice el Señor Jesús: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios preparó un lugar que en la Biblia se llama Gehenna para que sean castigados Satanás y los ángeles desobedientes. Pero también van las almas de las personas que no se condolieron del necesitado. Escúcheme bien. Este ejemplo lo pone Jesús de Nazaret. Y entendamos algunas cosas. Pecadores somos todos. Amén. Creyente o no creyente. La diferencia entre nosotros y los que perseveran en el pecado es que Jesús se hizo cargo de nuestro pecado y lo paga. Pero pecadores somos todos. Segundo, usted puede decirse cristiano, decirse creyente, ser fiel en los cultos, ser fiel en los diezmos, en las ofrendas, pero si usted no comparte con el necesitado, no es creyente, está mintiendo. El Señor Jesús dio todo por nosotros. Y este ejemplo dice que aquellas personas que no comparten con el que no tiene, los manda ¿a dónde? Apartados de mí, maldito, y los manda al lado izquierdo. Y veamos por qué cosas los manda al fuego eterno. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Muchos me dirán: pastor, no tengo dinero. Visitó al enfermo, visitó al preso. Pastor, que no tengo plata para donar. Muchas veces tenemos ropa que ya no nos queda porque hemos engordado, adelgazado o porque ya pasaron de moda. Pero hay personas que sí les sirve para cubrir su cuerpo. No hay pretexto para con Dios. El deber de compartir con el necesitado. Y recalco, el necesitado es la persona que no nos puede devolver. Por eso es muy importante que toda iglesia cristiana recoja víveres,
para darle al que está enfermo, al que está desempleado o a las personas ancianas, porque eso es ser cristiano. No podemos decir cristiano porque tenemos una corbata o un vestido que arrastramos por el piso y cargamos una Biblia. Debemos demostrar nuestra fe, y demostramos nuestra fe compartiendo con el que no tiene. Entonces vemos dos caminos: el castigo eterno, el Gehenna, donde el fuego no se apaga, donde el Señor Jesús dijo que el gusano vive para siempre, atormentando al diablo, a sus ángeles y las almas de aquellos que no compartieron sus bienes. Ahora, hay un grupo de personas que no van a ser juzgados al final de los tiempos, sino que inmediatamente después de muertos van a la presencia del Señor. Y veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 9 al 11. Apocalipsis, capítulo 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí el apóstol Juan tiene una visión del trono de Dios, y vio bajo el altar de Dios las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, los mártires en Cristo. En la iglesia cristiana sabemos que Nerón cubría de pieles y sangre a los cristianos para que los lobos y los perros salvajes los despedacen. Fueron decapitados, muertos en fuego, y a través de los tiempos ha habido personas que han ofrendado su vida por causa del Evangelio. Y el día de hoy hay más mártires que en la iglesia primitiva. Personalmente a mí me duele mucho lo que está pasando en Nigeria y Sudán. En los 3 últimos años se calcula 500.000 cristianos muertos. ¿Cuál es su pecado? Ser fieles a Cristo. Me conmueve ver que se congregan bajo los árboles escondidos, cantan alabanzas y son masacrados. Hay un grupo islamista que quiere derrocar el gobierno en Sudán, y si no son musulmanes, los matan. Promocionan otros pueblos que no tienen ni un quinto de muertos de los cristianos. ¿Será porque son cristianos? No importa que se mueran, pero no. Ellos se van al momento de su muerte, en ese mismo instante, al trono de Dios. Bajo el trono de Dios están ellos. Llámese el apóstol Pedro, que murió crucificado; el apóstol Pablo murió decapitado; llámese los de Sudán, Nigeria, Corea del Norte, China, que están persiguiendo a los cristianos y cerrando todas las iglesias que encuentran. Amados hermanos, ellos han sacrificado su vida por causa de Jesús, y no hay duda alguna que ellos son ese pueblo que clama al Señor de noche: ¿hasta cuándo vengarás nuestras almas de los moradores de la tierra? Las demás personas, como el profeta Daniel o los buenos cristianos, están durmiendo, esperando el juicio. Y como le dijo el ángel al profeta Daniel, recalco: un grande de la fe, te levantarás al fin de los días a recibir verdad. Quiere decir que el cristiano o el creyente muy fiel va a recibir grandes bendiciones al fin de los días, pero por el momento está descansando, está dormido, su alma está dormido, porque el cuerpo se está descomponiendo. Polvo eres y polvo te convertirás. Y veamos
cómo va a ser el juicio. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí vemos dos juicios diferentes. Dos juicios diferentes. Unos serán juzgados según lo que está escrito en el libro de la vida. Y el juicio aquí, ¿cuál es? ¿Qué premio va a recibir? Este juicio es solo para creyentes. Usted predicó el Evangelio, ayudó a los pobres, a los necesitados, fue muy diligente en la obra del Señor, pero murió de muerte natural. Se levantará, va al Señor o a las personas que Dios permita tener ese juicio, ver qué hizo usted y va a ser galardonado. Como se le dijo al profeta Daniel, se va a levantar a recibir su galardón. El creyente fiel va a recibir su galardón el día del juicio. Unos tendrán puestos de autoridad, otros no, según su obra en la tierra. Pero habla de otro libro. Y en este juicio, mis queridos hermanos, las personas que no están inscritas en el libro de la vida van a ser lanzadas al lago de fuego. Todas aquellas personas que no son creyentes, que no son seguidores de Jesús y no compartieron con el necesitado, van a ser lanzados al lago de fuego. Quiero hacer hincapié en algo. No podemos decirnos creyentes y ser indolentes ante una persona que padece necesidad, sea la enfermedad, sea el desempleo, sea la vejez, porque esto me dice que no soy cristiano, pertenezco a un grupo cristiano, a un grupo religioso, como pertenecer a un club social, pero cristiano no soy. ¿Qué podemos resumir en este día? Que la muerte, mis queridos hermanos, es que el espíritu se lo devolvemos a Dios y que la vida no es otra cosa que el espíritu dado a Dios y que nuestro cuerpo se vuelve al polvo. Pero las personas que visitan los cementerios, los sepulcros, saben que no está su ser querido ahí. Su ser querido no está ahí, simplemente es el cuerpo que se está volviendo polvo. Su ser querido, ¿dónde está? Está durmiendo, esperando el juicio. También vimos que después de la muerte o después que se despierten, vamos a todos a ser juzgados. El apóstol Pablo dice, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La gran mayoría de seres humanos vamos a estar dormidos y vamos a ser despertados el día del juicio. Los únicos que van después de la muerte en el mismo segundo a la presencia del Señor son los que han muerto por causa del Evangelio, los mártires en la fe. Han sido crucificados, decapitados, perseguidos, y hoy día nuestros hermanos que están presos en Corea del Norte y China, lo más probable es que paguen con su vida. Nuestros hermanos en Nigeria, en Sudán, que están pagando con su vida, y todos los mártires de todos los tiempos están bajo el trono de Dios, porque ellos son los que han pagado con su vida por la fe. No nos dejemos llevar por tradiciones de hombres, y está correcto que vaya al cementerio, dar mantenimiento
a la bóveda, a la lápida, a limpiar, porque si nuestro ser querido, en el caso mío, nos limpiaban, ¿cuánto más tener su última casa, tenerla limpia? Pero el ser querido no está ahí. A no ser que haya muerto por causa del Evangelio, Él está dormidito, esperando recibir su heredad en el reino de los cielos. Y yo quisiera hacerte una pregunta en este día. ¿Tú quieres irte al lago de fuego o quieres ir a recibir tu herencia en el reino de los cielos? La herencia, hermano, la herencia. Recibir con Cristo, amados hermanos. Estar con Cristo, porque el Señor es fiel. El Señor es todopoderoso. Y recuerde un viejo adagio popular: de sus flores en vida. Del el amor que merecen sus abuelos, sus tíos, sus padres, todos sus seres queridos en vida. Porque ya cuando esté dormido no va a sentir nada. Las flores en vida, no en la muerte. Amén, hermano.